Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 2 de Isaías. El día de ayer mi hermana Elena les comenzó el capítulo número 1. Este bello libro de Isaías es un libro muy precioso, es un libro en el cual nosotros debemos concentrarnos con todo nuestro corazón y con mucha fe, pues el corazón a nuestro Dios, y leamos con mucha atención y escuchemos. Y todos aquellos que no tengan su Biblia ahí a la mano, pues escuchen, pongan atención y leamos para que nos enamoremos más y más de Dios. Comencemos pues mis hermanos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Esto sucederá en los últimos días. El cerro de la casa de Yahvé encabezará a los otros montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones, y se pondrán en marcha los pueblos diciendo: vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. Hará de árbitro entre las naciones, y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas, y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra, y no se adiestrarán para la guerra. Pueblo de Jacob, ven, caminemos a la luz de Yahvé. Yahvé, has rechazado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque está llena de adivinos y de magos, como los hay entre los filisteos, y se emparejan con los extranjeros. Su país está lleno de oro y plata, y sus tesoros son innumerables. Su país está lleno de caballos, y sus carros de guerra son numerosos. Su país está lleno de ídolos, pues se inclinan ante la obra de sus manos, ante el Dios que modelaron sus dedos. El hombre será humillado, el mortal rebajado. No se lo perdones. Vete a las rocas, escóndete en el polvo, lejos de la cara de Yahvé, que infunde terror y que brilla majestuosa. El hombre bajará sus ojos orgullosos, y su soberbia se irá al suelo. Solo Yahvé será exaltado aquel día, pues Yahvé Sabaoth tendrá su día contra todo orgulloso e insolencia, y contra todo el que se cree será rebajado. Pedirá cuentas a los cedros del Líbano, elevados y altaneros, y a todas las encinas de Basán, a los cerros altos y a las lomas altivas, a las torres altas y a las murallas seguras, a los barcos de ultramar y a las naves lujosas. El orgullo del hombre será doblegado, y las glorias humanas humilladas. Aquel día solo Yahvé será exaltado, y de los ídolos no quedará nada. Irán a meterse entre las rocas, y en los huecos de la tierra, lejos de la cara de Yahvé, que infunde terror o que brilla majestuosa, cuando él aparezca para hacer temblar la tierra. Ese día, el hombre tirará a los topos y a los murciélagos, los ídolos de oro y de plata que se habían hecho para adorarlos, y se esconderán en las rocas o detrás de las piedras, lejos de la cara de Yahvé, que infunde terror o que brilla majestuosa, cuando él aparezca para hacer temblar la tierra. No confíes más en el hombre, pues no dura más que el soplo de sus narices. ¿Para qué estimarlo tanto? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos capítulos de Isaías son un poco raros, porque primero nos está hablando de una cosa y luego cambia a otra. Pero es que son puras visiones que él tuvo por parte de Dios. Aquí en los primeros versículos podemos ver cómo nos habla de todo esto que sucederá en un tiempo, de que todas las naciones irán a ver al Señor, irán a esa ciudad santa, ciudad de Jerusalén, la casa del Dios de Jacob. Estos son los primeros versículos de lo que nos habla la palabra de Dios en este libro de Isaías, que harán de árbitro entre las naciones, y a los pueblos dará lecciones. Nuestro Señor será el único, alabado y bendecido por todas las naciones. Es el único que merece la honra y gloria. Y podemos verlo hoy en la actualidad, como todos los pueblos van y se reúnen en esa nación
para alabarle y glorificarle. Nosotros, desafortunadamente, mis hermanos, no podemos ir hasta allá, tal vez por falta de dinero, por falta de documentos que se necesitan para ir a esa tierra santa donde nuestro Señor Jesús y nuestro Dios Padre anduvo con todos los israelitas. Y pues de que tenemos el deseo, lo tenemos, de ir un día también a ver esa tierra prometida en la que caminó nuestro Señor Jesús. Sería algo muy hermoso que un día también nosotros pudiéramos gozarnos como muchos lo han hecho. Y después, en la segunda parte, mis hermanos, nos habla la palabra de Dios de cómo el pueblo de Israel es rechazado porque se han hecho altaneros ante Dios, el Dios de su nación. Lo han olvidado. Dice en el versículo 6, Yahvé, has rechazado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque está llena de adivinos y de magos, como los hay entre los filisteos, y se emparejan con los extranjeros. Se emparejan con los extranjeros. Estas naciones, mis hermanos, las ciudades, los pueblos que quedaron en un lado de Jerusalén, eran pueblos totalmente paganos que creían en dioses hechos por sus propias manos. Dios había rechazado a esas naciones, había entregado muchas de esas naciones a los judíos. Se las había dado en herencia, pero a sus alrededores habían quedado todavía unas cuantas. Podemos escuchar aquí a los filisteos, por ejemplo, que era una nación que tenía muchos dioses. Y Dios rechaza a su pueblo, les dice que ellos ya se han emparejado con todas estas naciones. Ya está llena de magos, de adivinos, ya creen en falsas creencias, en cosas de las cuales Dios les advirtió que no fueran a llegar a adorar a los astros, que no fueran a creer en dioses como los que creían las ciudades vecinas, porque Él se iba a olvidar totalmente de ellos, y el día que lo hiciera, iban a ser infelices por mucho tiempo. Entonces Dios, mis hermanos, quería que su pueblo fuera recto todo el tiempo, que no se desviaran. Podemos escuchar cómo aquí Isaías le reclama al pueblo, hablándoles de estas palabras, enviadas por Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios en revelaciones y en sueños, y ellos tenían que ir luego a hablarle al pueblo y decirles lo que Dios les mandaba decir. La gente no creía en lo que ellos decían. Había muchos que sí, pero la mayoría no creía en las profecías de los profetas, aquellas que les mandaba Dios a decir. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado de lo que Dios ha hecho en muchas familias? ¿Cuántos milagros Dios no ha realizado en muchos de ellos? Y aún así no creemos, aún así somos falsos ante el Señor. Decimos quererlo, decimos amarlo, pero nos olvidamos, nunca vamos a su templo santo y podemos ver cómo hay tanta maldad en este mundo. Dice más adelante, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice en el versículo 20. Dice, ese día el hombre tirará a los topos y a los murciélagos, los ídolos de oro y de plata, que se habían hecho para adorarlos, y se esconderán en las rocas o detrás de las piedras, lejos de la cara de Yahvé, que infunde terror o que brilla majestuosa, cuando Él aparezca para hacer temblar la tierra. Y para terminar con este capítulo dice, no confíes más en el hombre, pues no dura más que el soplo de sus narices. ¿Para qué estimarlo tanto? ¿Qué sucede, mis hermanos, con muchas personas que siguen a un hombre por el simple hecho de que ellos se dicen en su mente que aquel hombre o aquella mujer a la que ellos van siguiendo, ellos sí saben hablar muy bonito, por causa de ellos sí nos vamos a salvar, por causa de ellos vamos a llegar muy lejos? No, hermanos, en realidad al único que se debe de seguir es a nuestro Dios, porque todos los que estamos metidos en la iglesia, todos los que somos servidores o hemos seguido adelante siguiendo al Señor por medio de otras personas, permítanme decirles, mis hermanos, que estamos muy equivocados. No nos equivoquemos, busquemos a Dios solamente, no nos guiemos por lo que nos dicen los hombres. Los hombres nos van a fallar y vamos a quedar muy defraudados
el día que eso suceda. Si los sacerdotes, que son sacerdotes, nos han fallado gravemente, nos han fallado a tal punto que queremos retirarnos de la Iglesia Católica. Es que no, hermanos, no vamos siguiendo al sacerdote. Como les digo, los hombres nos van a fallar. Los hombres no duran más que el soplo de sus narices, como podemos escuchar aquí en este libro de Isaías. Tampoco nos hagamos ídolos. Fíjese bien, los ídolos que tenían ya el pueblo de Israel, los judíos. Ellos creían en cosas hechas de sus manos. Hacían topos y murciélagos, y para ellos eso era un dios. Eso era en lo que ellos iban a tener sus creencias puestas, ya no en Dios, en el que los había sacado de Egipto, sino en un Dios hecho por sus propias manos, un topo o un murciélago. Hoy en la actualidad, nuestros hermanos los protestantes nos critican que porque nosotros adoramos cosas hechas de manos. No son cosas como aquellas, hermanos. En la palabra de Dios nos dice muy claramente que estos hombres adoraban a los topos y adoraban a los murciélagos. Cosas hechas por sus manos no son como las de hoy día. Los hombres y las mujeres a los cuales nosotros pedimos su intercesión, no les adoramos, que sí se merecen en realidad ser exaltados, porque gracias a ellos nosotros hemos conocido de Dios. Gracias a ellos que se mantuvieron firmes, también nosotros seguimos en nuestra firmeza y creemos firmemente en el Dios Todopoderoso, en ese que nos da la vida, en el que nos da la fuerza, en el que nos da de comer, nos da techo, nos da todo lo que necesitamos. Gracias a muchos de esos santos, nosotros hemos llegado a creerle al Señor. Creer más bien en el Señor, no creerle, porque creerle todo mundo cree, hasta el mismo demonio, sino que creer en Dios, ¿verdad? Creer en Él por todo lo que ha hecho durante nuestra vida. Nosotros no tenemos, mis hermanos, por qué dejar a un lado a nuestro Dios para ir a un baile, para ir a una fiesta, para ir a una cantina, para ir a un casino. Esos son los falsos dioses que a nosotros nos alejan de Dios. Yo les voy a decir, mis hermanos, que no es malo divertirnos un poco, pero dejar a Dios por irnos a todas esas diversiones, eso sí es malo. Cuando usted tiene tiempo, y claro que le voy a decir que no va a irse a las 8 de la noche a un casino y amanecer allí hasta las 2, 3 de la mañana, porque eso sí es muy malo. Nos estamos desvelando en las cosas del demonio, pero cuando estamos estudiando o haciendo una oración en base de nuestro Dios, Él, que se merece todo, nos quedamos dormidos, no podemos despertar del sueño que nos pega, y entonces es de la manera que nosotros estamos olvidándonos de Dios y nos hacemos esos ídolos, esos dioses a los cuales nosotros seguimos todos los días, y hasta se nos hace un hábito que constantemente tenemos que estar yendo a esos casinos, a esas fiestas, a esos bailes. Estamos llenos de fiestas, pero nunca la fiesta del Señor, que es la más importante, la Santa Eucaristía, a la que hemos sido invitados todos para crecer en fe y crecer en amor a Dios. A eso, mis hermanos, hay que apegarnos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.